Vamos a hablar del vigente campeón del Paris Saint-Germain, que bueno, este sigue a lo suyo, el PSG. Impresionante el partido que han hecho frente al Atalanta, goleada, todo sigue igual. Hemos visto ahí a Luis Enrique en la tribuna de prensa primero, luego ha bajado. Y decía Luis Enrique que el objetivo era, ¿por qué no?, volver a levantar la Champions por segundo año consecutivo. Algo complicado, no, muy difícil, pero este PSG, Alex, a pesar de que tenía dos bajas súper importantes, juega de memoria, ha marcado unos golazos, ha hecho un partidazo. El PSG tiene esa madera también de campeón, y qué equipazo, ¿no? Ha conseguido hacer Luis Está Enrique. tremendo. Sobre todo eso, lo que decías, Ana, sin Doué y sin Dembélé, que fueron los dos mejores jugadores del segundo tramo de la temporada pasada. Doué, el mejor jugador de la final, y le ha pasado, pero por encima, al Atalanta de principio a fin. Me ha gustado mucho que el primer gol lo anotara Marquinhos, que es el único nexo que queda con la Vieja primera guardia. etapa galáctica o de dinero del Paris Saint-Germain. Y además, totalmente merecido, porque es una acción de presión el primer gol, con Marquinhos robando la pelota, yendo a apretar a su hombre, saliendo de zona completamente, robando la pelota en 3/4 y habilitando después a Fabián para que Fabián le devolviera la pelota. Es una auténtica máquina competitiva. Kvaratskhelia ha estado hoy increíble. O sea, Kvaratskhelia vuelve a ser el Kvaratskhelia del Napoli de hace un par de temporadas. Ya demostró, llegando en el mercado de invierno al PSG, que era una incorporación brutal, pero esa capacidad que tiene para jugar por los dos costados es increíble. Y el centro del campo con Joao Neves, con Vitinha y con Fabián, se puede comer absolutamente a cualquiera. Tiene una combinación de energía, de calidad, de inteligencia posicional brutal. Y todo esto es gracias a un pedazo de entrenador con mayúsculas, que es Luis Enrique Martínez, porque hablábamos, están a otro nivel y otra galaxia, y que no se me enfade Rodri, pero hablamos de las bajas del Atlético de Madrid. Pues llega Simeone y dice, ahí llega Luis Enrique y dice, espérate, tal, sabe lo mejor, o lo que le hizo el Barça el otro día al Valencia, ¿no? Sin Lewandowski, sin Lamine Yamal y sin otro, y el equipo juega de memoria. Eso es a lo que aspira realmente un entrenador, a que cambies los muñecos, pero el equipo siga siendo igual de reconocible y siga siendo igual de temible. Y claro que tienen madera de campeón. Lo que pasa es que, Ana, es muy difícil, si no te llamas Real Madrid, es pero que muy difícil, prácticamente imposible, repetir título, a pesar de que lo hayas conseguido de la manera maravillosa en la que lo consiguió el PSG el año pasado. Le ponemos fichitas a este PSG de Luis Enrique. Rodri, después de lo visto hoy, cualquiera dice que no, ¿no? Para mí es candidato, os lo dije antes, porque es un poco lo que dice Alex, es una obviedad también, porque es que juega muy bien al fútbol. O sea, y da igual. Hay un personaje que a mí me parece excelso y que es uno de los que para mí también podría optar al Balón de Oro, que se llama Sí, señor. Vitinha, y que obviamente no lo va a conseguir porque no tiene el foco, no tiene tanto gol, no tiene tantas portadas, pero es que da gusto ver al Paris Saint-Germain con este hombre en el centro del campo haciendo lo que hace, y sobre todo demostrando una cosa que hemos comentado muchas veces, pero que no por eso hay que dejar de comentar, y es que Luis Enrique para mí es seguramente a día de hoy el mejor entrenador Sí, del señor. mundo. O sea, es que me parece que ya lleva 2-3 años haciéndolo muy bien, y sobre todo adaptando su discurso a las circunstancias, porque otra cosa es lo que hacen otros entrenadores de llegar a un sitio y decir yo quiero este, y más cuando tienes el músculo financiero que tiene el Paris Saint-Germain, que lo más fácil sería lo que hizo en su día el Paris Saint-Germain cuando estaba Tuchel, Emery, de tener pues a Messi, Pochettino. a Neymar, a Mbappé, y no consiguieron nada. Y cuando se fueron todos estos, llegó Luis Enrique y dijo, ¿qué tengo? Esto, pues me adapto. Que se me va Mbappé, me adapto más todavía. A mí dame a Vitinha, dame a Nuno en el lateral, y ya empiezo a convertirlos yo en futuribles para el Balón de Oro. Los fabrico, los consigo acoplar, al igual que yo me acoplo a este sistema, y es que, vamos, es que da gusto verlo, porque con esa solidez y sobre todo con esa sobradez, las dos empiezan por ese, acabas consiguiendo una victoria más que merecida, ¿no? La verdad que ha sido una máquina el PSG. Es verdad que enfrente, bueno, el Atalanta, un Atalanta quizá un poquito venido a menos, ¿no? Ya que se acabó la etapa esta Gasperini con todo lo que le ha dado este técnico, ¿no? A este equipo italiano. Pero es que cuando te encuentras con un rival así, y bueno, ya os digo, el primer gol
también al minuto 3 de partido y luego ya al 39, Nuno Méndez al 51, Gonzalo Ramos ya marcaba el cuarto, por cierto, golazo de Nuno Méndez. Fallaron un penal tremendo también. portento físico. Sí, es que jugador. Se pueden permitir el lujo incluso eso, de fallar penales justo antes del descanso cuando ya iban 2 o 3-0 arriba. O sea, la Atalanta, coincido contigo, o sea, la Atalanta este año se van a pegar un batacazo tremendo y no dudo mucho que Ivan Juric acabe la campaña. Caro, para ti, bueno, aparte de lo que hemos dicho ya, ¿no? ¿Qué rescatas este Paris Saint-Germain, de todo lo que hemos venido hablando, ¿no? Del gran trabajo que ha hecho Luis Enrique, del equipazo que tiene, a pesar de haber caído, ¿no? En esa final del Mundial de Clubes recientemente? La temporada la ha iniciado pues como líder, ganando absolutamente todo y dándose, como decíamos, un baño. Con ganas de ver, ahora hablaremos de eso, ese partido ahí que tenemos todos en el calendario frente al Barça. A ver, a mí lo que más me gusta del equipo de Luis Enrique es que siempre juega lo mismo y no es Dembélé dependiente. Hablaban del Balón de Oro hace un ratito, Dembélé no estaba, está lesionado, parece que no jugará ante el Barcelona. Tampoco, o sea, no lo aseguran, pero tampoco aseguran que pueda jugar. Un tema, ¿no? De que 2 de los candidatos al Balón de Oro no aparezcan, más allá de que ya se contabilicen. Yamal no va a estar mañana, Dembélé no está, y Salah, fíjense cómo sigue apareciendo para su equipo. Solamente ese detallito, 4-0 que ha podido ser un 5-0, porque Barcola tiene una oportunidad que no patea muy mal y no marca el gol para poder hacer esa diferencia, que al final no termina pesándole demasiado a su equipo. Yo valoro, por ejemplo, que un Marquinhos, como lo decía, marque un gol de esa categoría. Fíjense ustedes, goles de centrales hoy, Van Dijk, también el mismo Marquinhos, pero esa no dependencia de Dembélé me parece maravillosa de remarcar, porque si bien Dembélé tuvo un cierre muy bueno con el PSG, recordaremos aquel momento de la temporada pasada cuando es campeón, partido contra el Arsenal, PSG contra las cuerdas, no me gusta lo que estás haciendo fuera de la cancha, y Luis Enrique no tiene ningún problema, lo saca y gana el partido. Entonces a mí me gustan esos equipos que también no dependen solamente de una figura y le perdonan toda su figura a cambio de lo que me das en la cancha, ¿no? Entonces me parece que eso es importante. Fíjense como el tema de Donnarumma, eso evidentemente el tiempo lo va a ir diciendo, si Chevalier se equivoca pues le caerán todos encima, pero hoy no se habla del tema de Donnarumma. Chevalier ha caído de pie, es un gran portero, le gusta más a Luis Enrique, nada que reclamarle. Pero lo del Atalanta, y si bien destaco lo del PSG, y es lo primero que he dicho, me encanta cómo juega siempre a lo mismo, cómo siempre propone, cómo en el primer tiempo dominaba claramente el partido. Yo creo que cuando tú pierdas a un técnico como Gasperini, el mismo que gana y le quita aquel invicto el Leverkusen de Xabi Alonso, cuando hoy no tienes un Lookman que ha sido tu delantero estrella, claro, por tanto tiempo, pues yo creo que es muy difícil. Al final creo yo que el pase del Atalanta por la Champions League va a ser anecdótico. Un primer partido, poco tiempo para decirlo, pero ya me parece que no tengas esos nombres tan en el foco ya te saca medio equipo. ¿La Atalanta sin Gasperini es como el Atlético de Madrid sin el Cholo, Caro? ¿Cuál? Si es el del 2015, por supuesto. Si es el de hoy, da exactamente lo mismo. La pregunta es, Caro, si el año pasado te querías cargar también a Gasperini. No, seguramente obviamente sí. Que no. Obviamente que no. Aparte, Gasperini nunca tuvo el presupuesto que ha tenido el Cholo Simeone. Yo lo de Gasperini, vale. A Gasperini sí no me gustó algo. Por ejemplo, cuando criticó a Lookman, que el tipo que le ha dado todo porque falla un penalti o porque falla una oportunidad. O sea, esas son cosas, con el Papu Gómez, son cosas, exacto, son cosas que el Cholo Simeone no te va a hacer. Si hay algo que yo le reconozco es que se mata por su jugador, le da Jackson Martínez. Recuerdo cuando llegó Jackson Martínez, cuántas oportunidades no le dio al colombiano hasta que ya se tuvo que ir para China y jugar allá y ya no hizo más nada. No, yo al Cholo le reconozco muchas cosas. Lo de Giuliano, hoy alguien pudiera reclamar que pone al hijo. ¿Y quién le va a reclamar si vemos que Giuliano es la personificación de su padre en intensidad en el campo de juego? O sea, yo no digo que todo lo del Cholo sea mano, pero yo sí creo que se terminó un ciclo. Yo remarcaba que todos tenemos en el calendario ese partido, ¿no? Alex, que va a medir al Barça y al Paris Saint-Germain. Y ahí la verdad es que me cuesta dar un claro favorito.
No sé cómo lo ves en lo que fue o podría haber sido la final, ¿no? del año pasado de la ¿Sabes qué Champions. pasa? Que es una pena que la Champions tenga este formato porque da igual. ¿Te lo Es una parece? pena, porque da igual el resultado. O sea, sobre el papel, tú ves hoy se enfrentan Chelsea, Bayern de Múnich, que es un partidazo, son dos grandes de Europa, y da exactamente igual, porque van a acabar pasando. Hace como media hora o así, creo que era una espectadora que hemos publicado el, Ujú. el comentario aquí, decía eso, decía exactamente lo mismo. Decía, es que con esta fase de grupos al final, con esta fase de liga, sirve solo para que los equipos caigan por su propio peso, que los Olympiacos de turnos, los Karabakh, por mucho que hayan ganado el primer partido, etcétera, etcétera, pues acaben cayendo por su propio peso. El único interés real en la fase de grupos es la fase de liga, perdón, es saber quién entra directo y quién tiene que pasar por el repechaje, y si hay un enfrentamiento de estos, un mata-mata entre Madrid y Manchester City, por ejemplo. Pero lo normal, mira el PSG, que entró al repechaje y le metió 10 al Brest en 2 partidos. Entonces, al final es un desastre esto. Y es una pena porque un partido en una fase de... Mira, ¿ves? Este formato es calcado a la NBA con tanto playoff. Tienes toda la razón, Julio. Tienes absolutamente toda la razón, porque es que los grandes sí se enfrenten entre ellos para generar esto, expectación, para generar taquilla, para generar todo este tipo de ruido, pero en realidad importa muy poco, tiene muy poco peso un partido que en el formato anterior hubiera sido, pues eso, de vida o muerte, de paralizar 2 países en el mes de septiembre o en el mes de octubre. Dicho esto, va a ser un partido súper entretenido porque es el partido que todos hubiéramos querido ver en la final del año pasado. 2 equipos que juegan muy parecido, juegan a lo mismo, a presión, a hacer la cancha muy corta cuando no tienen la pelota, a no dejar respirar al rival, a buscar constantemente la velocidad por banda. Va a ser un partidazo, pero insisto, este partido con un formato en el que hubiera muchas más cosas en juego, en el que hubiera más riesgo para los equipos, pues todavía sería mucho más divertido. Pero una pregunta, Alex, porque yo era de las que pensaba, Ana y Rodri, que iba a ser una Champions más aburrida porque había más equipos. O sea, yo soy de las que piensas que menos es más, o por lo menos me gustaba más el Mundial cuando era, si quieres dejarlo en 24, pero ya este formato de 48 me parece una locura y podemos hablar de muchas cosas, pero a mí sí me llamó la atención y a mí sí me gustó el año pasado, por ejemplo, el hecho de que habían equipos que, si bien se pueden calificar a través del repechaje, estás obligado a meterte entre los primeros 8 para esperar tranquilo. Si no, Manchester City y el Real Madrid no se hubiesen encontrado. Y sí me parece que hay partidos mucho más interesantes en esta primera fase que lo que había antes. Porque ¿qué pasaba antes? Era el grupo de la muerte y algo más. Si no, al Real Madrid le tocaba enfrentarse con el Shakhtar Donetsk o por Le último, ganó. o lo mejor era, claro, pero era un resultado sorpresivo, por eso es que nos acordamos. O aquel Tienes menos Ajax, margen, o claro. aquel No estoy hablando Ajax del que le margen. ganaba. Ahora por Sí, lo menos me veo un Bayern Chelsea, ahora me veo un PSG Barcelona, ahora por lo menos me veo un Liverpool Atlético de Madrid. Antes teníamos que esperar a los partidos de te vas octavos a de cansar de final verlo. Dentro para de 4 partir. años te vas a cansar de ver esto Bueno, y pero que no no me he tiene ningún tipo de cansado, influencia. no me he cansado. Entonces yo creo que a mí, o sea, antes no me gustaba, ahora me está gustando. Este formato lo hizo un matemático chileno. El matemático chileno para mí va ganando Perfecto. 1-0. Pues no, pero a ver, Perfecto. esto es lo que, o sea, lo ves ahora y ahora no estamos acostumbrados, porque es eso, en el formato anterior, otra de las cosas que yo creo que era buena era que te preservaba de estos enfrentamientos entre los grandes. Y cuando se enfrentaban, había cosas en juego. Incluso si te entraba en la fase de grupos, al tener solo 6 partidos y eliminar al 50% de los miembros de ese grupo, cada partido valía un imperio. Y si perdías en casa con el Shakhtar Donetsk, como le pasó al Madrid, pues el mundo se ponía patas arriba porque te habías quedado sin margen. O si te ganaba el Sheriff, como le sucedió también al Real Madrid, pues te ponías patas arriba. Te toca un grupo, como le tocó al Barça, con el Inter y con el Benfica, y eres incapaz de ganar en Portugal y te vas al carré. Eso es realmente lo interesante de la competición. No tener el brilli-brilli de decir, hola, Chelsea contra Bayern Múnich, Barça contra Paris Saint-Germain, vaya partidazos, si luego no hay nada en juego y sabes que cuando llegue la eliminatoria de octavos de final, todos van a estar allí. Lo único interesante es eso, es el morbo de a ver si en el repechaje
dos de los grandes se enfrentan y quedan con la vergüenza de no haber pasado a los octavos de final. Pero también te digo una cosa, en el repechaje ya es una eliminatoria, ya es un partido en el que abres las puertas de tu estadio y ya es un partido también en el que pones la sartén para pillar dinero. Al final todo está relacionado con eso.